Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, nos va a dejar sin aliento. Vamos a hablar de una figura pública muy querida, una estrella que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que vivió una experiencia que, créanme, rozó lo imposible. Se trata de Demet Özdemir, y vamos a desvelar los detalles de un incidente médico que fue, sin exagerar, un verdadero milagro. Prepárense porque lo que van a escuchar es conmovedor y, sobre todo, inspirador. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Vamos a ello! Cuando pensamos en Demet Özdemir, inmediatamente nos viene a la mente su sonrisa radiante, su talento indiscutible en la actuación y esa energía vibrante que transmite en cada proyecto. Ha protagonizado series que se han convertido en auténticos fenómenos globales, y su popularidad trasciende fronteras. Desde sus inicios ha demostrado una capacidad innata para conectar con el público, interpretando roles con una profundidad y autenticidad que la han catapultado a la élite del entretenimiento turco e internacional. Su trayectoria es un testimonio de dedicación y pasión, y cada nuevo proyecto suyo es recibido con una expectación palpable. Pero detrás de esa imagen de éxito y carisma, se esconde una batalla que pocos conocieron y que, francamente, es digna de contar. La historia que vamos a desgranar hoy nos habla de fragilidad, de resiliencia y, sobre todo, de cómo la vida puede dar giros inesperados, poniéndonos a prueba de maneras que jamás imaginamos. Resulta que hace un tiempo, Demet se enfrentó a una situación de salud realmente delicada. No fue algo menor, sino algo que la puso al borde de un precipicio, y de donde logró salir gracias a una combinación de factores que juntos crearon esa chispa de esperanza. Estamos hablando de un evento médico que, según los detalles que han salido a la luz, estuvo muy cerca de tener un desenlace trágico. Imaginen ustedes que la ven en pantalla tan fuerte, tan llena de vida, estar lidiando con algo que te quita el aliento, que te obliga a replantearte todo. Esta no es una historia de pequeños tropiezos, sino de una auténtica lucha por la supervivencia, un relato que pone en perspectiva lo valioso que es cada instante que vivimos. Los detalles específicos de lo que ocurrió son escasos en la esfera pública, y esto es comprensible, dado lo privado y delicado del asunto. Las celebridades, por su naturaleza pública, a menudo deben navegar por un mar de especulaciones cuando se trata de su salud. Demet, conocida por su profesionalismo y su discreción, ha preferido mantener los pormenores de esta dura experiencia en un ámbito más íntimo. Sin embargo, lo que se ha podido conocer apunta a una emergencia médica seria, una que requirió intervención inmediata y un cuidado excepcional. Algunos reportes, aunque no confirmados oficialmente en su totalidad, sugieren que pudo tratarse de un problema relacionado con una infección grave, o quizás una complicación inesperada que desencadenó una respuesta crítica en su organismo. La naturaleza exacta de la dolencia, si bien despierta curiosidad, palidece en comparación con la magnitud de la crisis que enfrentó y la admirable forma en que la superó. Lo importante aquí no es tanto el diagnóstico exacto, sino la gravedad de la situación y la lucha que tuvo que emprender. Piensen en la presión que debe haber sentido. No solo la angustia personal y el dolor físico, sino también la preocupación por su carrera, por sus seguidores, por su familia. Estar en el ojo público significa que cada paso, cada ausencia, es notado. Los fans esperan verla brillar en sus proyectos, y cualquier interrupción en su agenda puede generar rumores y especulaciones. Pero en ese momento, lo único que importaba era su salud, su vida. El mundo del espectáculo, con sus exigencias y su constante escrutinio, seguramente se sintió muy lejano frente a la cruda realidad de una batalla por la salud. Y fue en ese momento de vulnerabilidad extrema cuando, según se dice, la atención médica que recibió fue crucial. La forma en que el personal médico reaccionó y la calidad de los cuidados proporcionados se convirtieron en los pilares de su recuperación. Se habla de un equipo médico que actuó con una rapidez y una profesionalidad asombrosas. La clave de su supervivencia estuvo en la detección temprana de la gravedad de su condición y en la rápida toma de decisiones. En muchas ocasiones, en emergencias médicas, cada minuto cuenta. La diferencia entre la vida y la muerte puede depender de la prontitud con la que se identifique la amenaza y se inicie el tratamiento adecuado. Y en el caso de Demet, parece que esos minutos fueron aprovechados al máximo, marcando la diferencia entre la vida y la muerte.
La coordinación entre los diferentes especialistas, la precisión de los diagnósticos y la eficacia de los procedimientos, todo contribuyó a crear un entorno propicio para su recuperación. Imaginen la tensión en el hospital, el equipo médico trabajando incansablemente, sus seres queridos esperando noticias con el corazón en un puño. La familia y los amigos cercanos, sin duda, vivieron momentos de profunda angustia, aferrándose a cualquier atisbo de esperanza. Es fácil idealizar a las figuras públicas, verlas como invencibles, como seres que están por encima de las adversidades comunes. Pero esta historia nos recuerda que en el fondo, son seres humanos como nosotros, con sus propias fragilidades y sus propias batallas. La vulnerabilidad que experimentó Demet la humaniza aún más, y su superación se convierte en una fuente de inspiración para quienes enfrentan sus propias luchas. Y la forma en que Demet se enfrentó a esta prueba, y el desenlace positivo que tuvo, es lo que la hace tan especial. No solo por ser una estrella, sino por su fortaleza como ser humano. Lo que también se destaca es el componente humano de la atención médica. Más allá de la ciencia y la tecnología, el apoyo emocional, la esperanza que un equipo puede infundir en un paciente, es invaluable. Los médicos y enfermeros no solo diagnostican y tratan, sino que también ofrecen consuelo, alientan y transmiten esa fuerza que a veces es tan necesaria como cualquier medicamento. Es posible que la determinación de Demet, su espíritu de lucha, haya sido un factor determinante. La voluntad de vivir, de recuperarse, es una fuerza interna poderosa. Pero es innegable el papel fundamental que jugaron los profesionales de la salud, no solo en su pericia técnica, sino también en su calidad humana. Este tipo de experiencias nos hacen reflexionar profundamente sobre la importancia de la medicina, sobre el valor de la vida y sobre la increíble fortaleza que reside en el ser humano. Cuando estamos ante una situación así, todos nuestros miedos salen a la luz, pero también emerge una fuerza interior que quizás no sabíamos que poseíamos. La capacidad de afrontar el dolor, la incertidumbre y el miedo con entereza es una manifestación de la fortaleza inherente a la condición humana. Y Demet, al superar esta crisis, se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchas personas que atraviesan dificultades similares. Su experiencia resuena con aquellos que han enfrentado sus propias batallas contra la enfermedad, recordándoles que la resiliencia es posible. Además, esta vivencia, aunque dolorosa, seguramente le ha aportado una nueva perspectiva. Las personas que han estado cerca de la muerte suelen decir que su visión de la vida cambia radicalmente. Empiezan a valorar las cosas más pequeñas, a apreciar cada instante. El ritmo frenético de la vida moderna, las ambiciones y las preocupaciones cotidianas, a menudo nos impiden ver la belleza que nos rodea. Después de una experiencia cercana a la muerte, esta perspectiva se agudiza, y el presente adquiere un valor incalculable. Y es muy probable que Demet, tras este episodio, haya intensificado esa gratitud por cada día, por cada oportunidad, por cada momento compartido con sus seres queridos. Los detalles que han trascendido también sugieren un periodo de recuperación posterior. Y la recuperación de una crisis médica de esta magnitud no es un camino fácil. Requiere paciencia, fortaleza física y mental, y mucho apoyo. El cuerpo necesita tiempo para sanar y la mente para procesar la experiencia. Los tratamientos posteriores, las terapias de rehabilitación, el seguimiento médico, todo forma parte de un proceso largo y a menudo desafiante. Y es aquí donde su círculo cercano, su familia y amigos, habrán sido un pilar fundamental. El amor y el cuidado de los seres queridos son, sin duda, una medicina muy poderosa, un bálsamo para el alma que acelera el proceso de curación. Este incidente nos pone de relieve la fragilidad de nuestra existencia y, al mismo tiempo, la increíble capacidad de recuperación del cuerpo humano y del espíritu. La vida es un equilibrio delicado, y somos vulnerables a imprevistos que pueden cambiar nuestro rumbo de forma drástica. Pero la resiliencia del ser humano es asombrosa. Ver a Demet hoy activa, sonriente y en la cima de su carrera, es la prueba viviente de que los milagros existen. Que con la ciencia adecuada, con la atención correcta, y con una voluntad férrea, se pueden superar obstáculos que parecen insalvables. Su regreso a la pantalla, a la vida pública, es una victoria no solo para ella, sino para todos aquellos que creen en la fuerza de la vida. Y lo más bonito de todo es que, a pesar de haber pasado por algo tan traumático, ella ha logrado mantener esa luz que la caracteriza. No ha dejado que la sombra de esta experiencia la opaque, sino que quizás ha salido de ella aún más fuerte, más consciente del valor de la vida y más inspiradora para todos nosotros.
El brillo en sus ojos, la energía que transmite no son meras apariencias, sino el reflejo de una persona que ha transitado por la oscuridad y ha emergido victoriosa, con una apreciación renovada por cada amanecer. Esta historia nos enseña varias cosas importantes. Primero, la importancia de cuidar nuestra salud y de acudir a revisiones médicas regulares. Nunca sabemos cuándo una pequeña molestia podría ser señal de algo mayor. La prevención y la detección temprana son herramientas cruciales para mantenernos sanos y prevenir crisis mayores. Segundo, el valor incalculable de los profesionales de la salud. Médicos, enfermeros, personal auxiliar, todos ellos son héroes en la sombra que en momentos críticos salvan vidas. Su dedicación, su conocimiento y su compromiso son esenciales para el bienestar de la sociedad. Y tercero, la fuerza inquebrantable del espíritu humano. La capacidad de lucha, la resiliencia, la esperanza, son herramientas poderosas que nos permiten superar las adversidades más terribles. La fortaleza interior es un recurso ilimitado que, cuando se cultiva, nos permite enfrentar cualquier desafío. Demet Özdemir, con su lucha y su superación, se ha convertido en un ejemplo para millones de personas. Su historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, una posibilidad de salir adelante. Y que la vida, a pesar de sus imprevistos, es un regalo precioso que debemos valorar en cada instante. Su valentía al compartir de forma indirecta los desafíos que ha enfrentado, inspira a muchos a no rendirse ante las dificultades, a buscar ayuda cuando la necesitan y a aferrarse a la esperanza. En resumen, lo que hoy hemos querido compartir es la increíble historia de supervivencia de Demet Özdemir, un evento médico que por su gravedad, fue calificado como un milagro. Nos adentramos en los detalles, aunque escasos, de cómo una emergencia pudo poner en riesgo su vida, y cómo la rápida intervención médica y su propia fortaleza la sacaron adelante. Su experiencia nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de la ciencia y el amor, y la insondable fuerza del espíritu humano. Es un testimonio de que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece perfecto, la vida nos presenta sus pruebas más duras, pero también sus mayores triunfos. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que esta historia les haya conmovido y les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han vivido alguna situación similar de superación? ¿Qué les inspira más de la historia de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no son parte de esta Amazing comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.